Bueno, ya le contaba que México se alista para la audiencia sobre el litigio contra fabricantes y vendedores de armas en la Corte Suprema de Estados Unidos, y vamos a platicar sobre esto con Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, si eres tan amable, pues resúmenos un poco lo que ha ocurrido para llegar hasta esta instancia en pues este esfuerzo del gobierno mexicano por lograr que se sancione a las empresas que fabrican y venden armas que luego llegan a este país, a México, y pues son la razón de muchísimos crímenes. Claro, pues para contar dónde estamos ahora, déjame empezar por el principio. Todo arranca con dos demandas que presentó México en 2021 y 2022 respectivamente. Son demandas civiles. Una se presentó en una corte en Boston, Massachusetts, contra empresas manufactureras de armas. Otra se presentó en Tucson, Arizona, contra tiendas de armas. Y básicamente lo que argumenta México es que sus prácticas negligentes permiten el trasiego y que lleguen estas armas de manera ilegal a nuestro país. Los litigios han ido avanzando en sus dos vías por separado y ahora tenemos avances en ambos. Por un lado, en la demanda que se presentó en Boston, como bien mencionabas, el 4 de marzo vamos a tener una audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Y en el caso de Tucson, Arizona, la semana pasada recibimos una decisión de la jueza que conoce de este caso allá, que ha decidido que el caso avance a la siguiente etapa procesal, que es una donde se van a recabar pruebas, en inglés se llama discovery. Así que los dos litigios están en marcha, Ujú. avanzan y forman parte de un litigio estratégico de México para poco a poco ir combatiendo el tráfico ilícito y tratar de fortalecer controles de armas en Estados Unidos. Entiendo que el problema principal en estos litigios contra fabricantes de armas tiene que ver con que tienen cierta inmunidad y entonces hay que encontrar recovecos en la ley para poder llevarlos a juicio. Es correcto. Aquí la ley principal que se ha argumentado en Estados Unidos que regula esto es una ley que se llama Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Ujú. El argumento de todos los demandados ha sido que con base en esta ley gozan de inmunidad. Y es pertinente la pregunta porque hay una diferencia en dónde estamos en este argumento en ambas cortes. En Arizona, por ejemplo, la jueza de distrito que conoció de esto rechazó ya ese argumento, dejando que avance la demanda hacia esta etapa de recabar pruebas, lo cual ya es un avance en este punto de vista. Y justamente lo que están argumentando las empresas manufactureras en la demanda de Boston, Massachusetts, es que se tiene que revisar esta inmunidad y eso es lo que va a examinar la Suprema Corte en la audiencia del 4 de marzo. Bueno, ¿qué posibilidades ves? Desde luego, sé que pues el equipo a tu cargo va a hacer el mayor esfuerzo para que esto termine siendo favorable a nuestro país, pero ¿cómo ves el entorno? ¿Cómo ves pues las estrategias que adopten los fabricantes y vendedores de armas para impedir esto? Pues mira, en primer lugar, en efecto, tenemos un gran equipo. Nos representa Jonathan Lowy, que es el presidente de una asociación que se llama Global Action Against Gun Violence, y también nos representa Steve Shadowen. Son dos abogados que han hecho un gran trabajo en la representación de México. También mencionaría que el hecho de que estemos aquí en estas etapas y con estos litigios que avanzan a lo largo de estos años ya es de suyo un hecho sin precedentes y Ujú. una ganancia para nuestro país. Y respecto a lo que vaya a suceder, pues tampoco hay que adelantar vísperas. La Ujú. decisión de la Corte saldrá seguramente hasta junio, y ahí podremos ver a partir de qué resuelva cuáles son las alternativas judiciales Ujú. que queden. Eh, pero desde un punto de vista de argumentos y estrategia legal tenemos un caso muy sólido. Y tenemos un caso muy sólido por la simple realidad de que conforme a la información que otorga los propios Estados Unidos a través de su Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que Ujú. es la famosa ATF que le pertenece al Departamento de Justicia,
Pues tenemos datos de ellos, de cómo 200,000 armas entran a México cada año de Estados Unidos de manera ilegal. Mm. Y apenas en enero presentaron otro informe que señala que el 74% del flujo ilegal de armas de Estados Unidos termina en nuestro país. Así que con estos datos creemos que hay mucho material y buenos argumentos para poder por lo menos también posicionar Mm. esta narrativa, que es algo que no se había atendido tanto en Estados Unidos sobre todo. Y esa es otra de las ganancias que nos ha permitido presentar estos litigios estratégicos. Corrígeme si me equivoco, Pablo, pero entiendo que el objetivo de México es probar que los armeros saben perfectamente que esas armas terminan en manos del crimen organizado en México. Es decir, no es, digamos, la suya no es una venta inocente, si me permites decirlo de esa manera. Así es precisamente eso, decir, existen evidencias suficientes para demostrar que tanto las empresas manufactureras como las tiendas saben que su práctica de venta, aunque sea lícita, contribuye al crimen porque esas armas son rastreadas al territorio mexicano y por lo tanto hay negligencia en la venta. Lo Ujú. cual hace que en las demandas de México lo que estemos pidiendo, por un lado, siendo demandas civiles, es que tengamos una indemnización y una compensación por el daño, pero más allá de eso, lo que buscamos en realidad es precisamente el fortalecimiento de los controles en esta venta de armas para que cada vez menos empiecen a pasar de manera ilegal a México y que las armas que se vendan de conformidad con el derecho estadounidense se queden en Estados Unidos con quienes las compraron. Bueno, entonces, 4 de marzo, me dijiste, empieza este proceso ante la Suprema Corte. 4 de marzo es la audiencia ante la Suprema Corte y seguramente tendremos alguna decisión a mediados del año. Esperamos que alrededor de junio. Ya, bueno, y habría que esperar, entonces, no hay ninguna, digamos, por utilizar un término del derecho que en México, no hay el equivalente a una suspensión, no hay algo que pudiera hacer que no tengamos que esperar la resolución final. No, y de hecho es buena pregunta. En Arizona, te comento que cuando la Suprema Corte decidió traer el caso de Boston, Ajá. las tiendas demandadas en Arizona pidieron a la Corte de Distrito que se suspendiera el caso ahí hasta en tanto la Suprema Corte resolviera, argumentando que aunque eran casos diferentes, estaban vinculados y que era prudente esperar. Y justamente lo que decidió la jueza en Arizona fue que no era necesario suspender ese caso, que Ujú. podía avanzar, y por eso Mm. estamos ahora entrando a una nueva etapa de discovery, de recabación de pruebas, lo cual es muy bueno. Y en el caso de Boston, precisamente el caso en la Corte de Distrito, que es donde se está llevando a cabo, Ujú. está por el momento suspendido en tanto la Suprema Corte resuelva. Y una vez que resuelva el caso, vuelve a la Corte de Distrito y ahí es donde Ah. seguiremos el procedimiento dependiendo de cómo salga la decisión. Entiendo. Quizá no es tu cancha exactamente, pero a lo mejor algo sabes al respecto. Como parte del acuerdo para suspender aranceles, Estados Unidos se comprometió a realizar acciones en contra del tráfico de armas. ¿Hay algo que desde el punto de vista del gobierno estadounidense pudiera de forma paralela al proceso que se está llevando a cabo, al proceso en el ámbito jurídico, hay algo que pudiera fortalecer, pues lo que es finalmente el objetivo de México de impedir la entrada de estas armas? Yo creo que hay mucho que se puede hacer. Como en efecto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, este es un tema que es prioritario para nosotros. También lo ha dicho el canciller Juan Ramón de la Fuente. Forma parte también del mismo círculo vicioso en materia de seguridad bilateral. Por lo tanto, será parte de las discusiones que hay en los grupos de trabajo que, como sabes, incluyen migración, comercio y seguridad Ujú. y forman parte de lo mismo. Entonces, a través de estrategias de cooperación, y coordinación y colaboración, estoy seguro que en esas mesas políticas también se podrá avanzar en este tema. Bueno, Pablo, estaremos atentos a todo lo que acabamos de conversar y te agradezco mucho que me hayas acompañado en el programa el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, Pascal. Gracias, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones